Muy bien, sean todos bienvenidos. En este espacio estaremos haciendo un análisis sobre el papel del profeta en la sociedad latinoamericana basado en la lectura Dios y el profeta. Muy bien, hemos analizado en esta lectura el papel del profeta en la antigua Israel, explorando su vocación, sus medios de comunicación divina y los estados alterados de conciencia asociados a su experiencia profética. Sin embargo, este estudio puede enriquecerse considerablemente al aplicarlo a un contexto más cercano, a un contexto más propio y relevante para nosotros. En este caso, la sociedad latinoamericana. Y aquí nos surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué aporta esta lectura a la sociedad latinoamericana? Creo que tiene que aportar mucho. Bien, la figura del profeta como canal de comunicación entre lo divino y lo humano sigue siendo una fuente de inspiración. Sigue siendo una guía en muchas comunidades latinoamericanas. Este texto, por ejemplo, nos invita a reflexionar sobre varios puntos claves. Por ejemplo, en primer lugar, la importancia de la voz de los marginados. Los profetas bíblicos eran a menudo la voz de los pobres, la voz de los oprimidos, la voz de los marginados. En América Latina, donde las desigualdades son profundas, son muy marcadas, esta dimensión sigue siendo crucial, sigue siendo muy importante. La lectura, por ejemplo, nos recuerda la necesidad de escuchar y de amplificar las voces de quienes históricamente han sido silenciados, han sido callados. Por ejemplo, los movimientos sociales que luchan por la justicia y los derechos humanos pueden encontrar en los profetas una inspiración para continuar su labor. Esto me parece muy importante. Pero en segundo lugar, para analizar la relevancia de la crítica social. Los profetas, por ejemplo, no solo se limitaban a transmitir mensajes de esperanza, que es muy importante, sino que también denunciaban las injusticias, también denunciaban las desviaciones de la sociedad de su tiempo. En un contexto marcado por la corrupción, la violencia, la desigualdad, la crítica profética sigue siendo necesaria para promover cambios profundos. De hecho, los líderes comunitarios y activistas pueden ver en los profetas un modelo para cuestionar y desafiar las estructuras injustas. Esto es muy importante. Pero en un tercer lugar, la búsqueda de una espiritualidad comprometida también nos puede ayudar. Los profetas, por ejemplo, no eran contemplativos pasivos, sino personas profundamente comprometidas con la transformación de su realidad, con la transformación de su contexto. Esta lectura nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una espiritualidad que no se limite a la vida privada, sino que se extienda a la vida social y política. Asimismo, la importancia de la palabra como herramienta de liberación. La palabra profética era un instrumento poderoso para desafiar el estatus y construir una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente. En la actualidad, las palabras siguen teniendo el poder transformador, el poder para transformar la realidad. Y aquí nos surge otra pregunta. ¿Cómo desafía esta lectura a la sociedad colombiana? ¿Cómo nos desafía a nosotros como colombianos? También es una pregunta muy, muy interesante. En el contexto colombiano marcado por un conflicto armado, no sé, de 70 años quizá, prolongado y profundas desigualdades sociales, esta lectura nos desafía a varios niveles. En primer lugar,
reconocer y superar las injusticias. La lectura nos invita a mirar más allá de las apariencias y a identificar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la violencia. También nos insta a promover la reconciliación. Los profetas bíblicos eran agentes de reconciliación. En Colombia, donde la reconciliación es un desafío urgente, esta lectura sí que nos invita a buscar caminos de diálogos, caminos de perdón, en fin. Además nos inspira a construir una sociedad más justa, más incluyente. La lectura nos motiva a trabajar por una sociedad en la que todos tengan las mismas oportunidades y donde se respeten, obviamente, los derechos humanos. Muy interesante. Finalmente, para ir redondeando, nos invita a cultivar una espiritualidad comprometida con el cambio social. Esta lectura nos desafía a vivir nuestra fe de manera activa, comprometiéndonos con la transformación de nuestra realidad. La lectura sobre Dios y el profeta, aparte de ser un ejercicio académico, nos ofrece herramientas valiosas para comprender nuestra realidad y construir un futuro más justo, más equitativo, más incluyente. En consecuencia, al conectar con la rica tradición profética, podemos encontrar inspiración y guía para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Muchas gracias.